Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Levítico. Vamos a hablar de un tema que he titulado Nuestras obras para Dios después de la salvación. Vamos a estar hablando de la segunda ley, que tiene que ver con la ley de la ofrenda de grano. En el pasaje de Levítico 6, vamos a estar trabajando hoy capítulo 6, de los versos 14 al 23. En este pasaje vemos la segunda ley de las ofrendas, que es la ley del grano. Recordemos por un momento qué es ley, que hablábamos la semana anterior. ¿Qué es ley? Una norma, una obligación, un mandato, algo que nos corresponde a nosotros. Recuerde que esas leyes están enfocadas en lo que nos corresponde hacer a nosotros de nuestra parte. Jesús ya hizo todo. Cuando estudiamos el libro Levítico del capítulo 1 al capítulo 5, vemos que Dios se acercó a nosotros, es decir, fue a través de las ofrendas, a través del holocausto, a través del sacrificio, que el Señor se acercó a nosotros. Ahora en la segunda parte del libro Levítico capítulo 6 nos habla de las leyes, es decir, esto es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Por una parte el Señor hizo lo que le correspondía, por otra parte nos corresponde hacer a nosotros. No quiere decir eso que lo que nosotros hagamos va a dar como resultado nuestra salvación, porque creo que quedó claro y pues ha venido trabajando en eso, que la salvación nosotros no nos la ganamos por obras, pero las obras que nosotros hacemos es como resultado o como respuesta de agradecimiento por eso que el Señor hizo con nosotros. Y por eso vemos aquí entonces las leyes. La semana pasada estuvimos viendo algo que fue la ley del holocausto. ¿Sí recuerda alguno de lo que era la ley del holocausto? Los que no vinieron, no hay pretexto porque ya los audios están en YouTube, ustedes lo pueden bajar, lo pueden descargar, es decir que no hay pretexto de decir, no, es que yo no puedo ir la semana anterior. Ahí están los audios, ya si no los escuchan, pues estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo para que podamos, que la iglesia, los que no pueden venir por alguna razón, igual estén nivelados y puedan estar en esta serie. ¿Qué hablamos del holocausto? ¿Qué representa para nosotros? ¿De qué habla la ley del holocausto? Nuestra consagración, muy bien. Representa nosotros. Es decir, el holocausto es nuestra vida entregada completamente como una consagración total a Dios. Parte de esa base. Es decir, el paso número uno, si nosotros miramos lo que hizo Jesús, la base de todo lo que hizo Jesús, el paso número uno fue el holocausto. Y de ahí para arriba comenzaron las diferentes ofrendas. En el caso nuestro, también, en lo que tiene que ver con las leyes, también lo primero que tiene que haber, es decir, que si no hay esa base, lo demás que hagamos no tiene ningún sentido. Y la base del holocausto, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos entreguemos como sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Es decir, lo primero que el Señor demanda de nosotros es que nosotros nos presentemos delante de Él como un holocausto. Una entrega completa y absoluta de nosotros, de nuestra vida, de nuestro corazón, una consagración a Él. Porque el resto que nosotros hagamos, si no hay consagración, la verdad no sirve de mucho. Vamos a mirar entonces qué es esto de la ofrenda, del grano, de la ley. Levítico capítulo 6, vamos a mirar a partir del versículo 14. Vamos a mirar entonces, recordemos por un momento, porque va muy de la mano, lo que fue el sacrificio de la ofrenda de grano. ¿Recuerdan qué representaba el sacrificio de la ofrenda de grano? Lo vimos un domingo. Las buenas obras ¿de quién? En primera instancia, ¿quién fue el que hizo ese sacrificio? ¿Quién fue el que se entregó completamente al Señor en todo lo que hacía, no solamente en su muerte, sino en su vida? Fue Cristo Jesús. Y esta primera ofrenda que veíamos el domingo, ofrenda de grano, es una ofrenda sin sangre, que representaba todas las buenas obras que Cristo hizo aquí en la tierra. Cuando hablamos nosotros de una obra,
Hablábamos de 3 elementos importantísimos que estuvimos estudiando, que es muy importante que los recordemos nosotros. ¿Recuerda cuál era ese ingrediente cuando hablamos de la ofrenda de grano? ¿Qué era lo primero que tenía que presentarse? La flor de harina. La flor de harina. Una flor que tenía que cultivarse, tenía que sembrarse, luego tenía que sacarse, luego tenía que molerse hasta que se convirtiera en una harina blanca. Eso demandaba trabajo y esfuerzo. Pero recuerde que esa flor de harina no se podía presentar sola. Tenía que ir mezclada ¿con qué? Con aceite, que representaba, el aceite en la Biblia representa ¿a quién? A la persona del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que además de eso, de presentarse la flor de harina con aceite, tenía que presentarse también algo más, que era importante, incienso. Que el incienso representaba ¿qué? Recordamos que en la harina daban un puñado, en aceite se mezclaba un poquito de aceite, pero cuando llegamos al tema del incienso, había que dar todo el incienso, consagrar todo el incienso, que representaba ¿qué? La consagración, la adoración, la glorificación, es decir, toda la gloria y toda la honra siempre será para Dios. Esto para que tengamos en cuenta lo que es o lo que fue, que ya estudiamos, la ofrenda del grano. Ahora vamos a mirar en este mismo sentido, pero la ley del grano. Recuerde que la ofrenda, la mejor ofrenda que se pudo haber presentado en esta tierra fue Cristo. Pero en las leyes, ahora el Señor nos demanda a nosotros. Y aquí exactamente habla de esto, Levítico 6, versículo 14. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová en el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar por memoria en olor grato a Jehová. Entonces, la ofrenda de grano consta de los mismos 3 elementos que ya vimos. ¿Cuáles fueron los 3 elementos importantes? Número 1, la flor de harina. Número 2, el aceite. Número 3, el incienso. Exactamente lo mismo. La flor de harina, ¿qué representa? El producto de nuestra labor. Cada uno de nosotros en este tiempo desempeñamos una labor, digamos en la parte secular, en las actividades que nos podemos mover. Es decir, esta flor de harina representa el trabajo de nuestras manos. ¿Qué haces tú? Seguramente que lo que tú haces y produces para sostener tu familia y para ayudar en la obra del Señor es como resultado de tus manos. Y Dios en esta ofrenda, que tiene que ver con la ley, nos muestra un cuadro de las buenas obras que nosotros le ofrecemos a Dios. Ahora, es muy importante entonces que entendamos esto. Que esto se hace, como le dije inicialmente, después del holocausto. Después del holocausto. Y tiene un orden. Porque, ¿qué pasaría? Analicemos lo siguiente. Si se tenía que presentar después del holocausto, es porque lo principal, número 1, es el holocausto. ¿Qué representa para nosotros hoy en día? Estas buenas obras, entonces estamos hablando, la flor de harina, lo que hacemos con nuestras manos, nuestra actividad, nuestro trabajo, lo que desempeñamos, lo que desempeñan ustedes en sus actividades. Hay que consagrarle a Dios eso. Pero antes de poderle consagrar eso a Dios, para que sea acepto ante los ojos de Dios, ¿qué tiene que haber primero? ¿Qué representa ese holocausto? En nosotros, ahorita en las leyes. ¿Qué representa en nosotros? El tema número 1 de las leyes. Es decir, que de nada sirve, escúcheme, de nada sirve lo que tú le presentes con tus manos si primero no ha habido una consagración en tu vida hacia Dios. ¿De acuerdo? Si tú primero no tienes un corazón para Dios, si primero tú no has rendido tu vida al Señor, si primero tú no has colocado a Dios como primer lugar, si primero tú no has muerto a tu carne y te has entregado verdaderamente a Cristo, si tú sigues viviendo en tu carne, si tú sigues viviendo haciendo las cosas que a ti te placen, no puedes decir que eres un holocausto para el Señor, no puedes decir que estás muerto para el Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que para Dios es mucho más importante tu vida entregada a Él que lo que tú le puedas dar a Él.
Es decir, cuando una persona dice, yo vivo como quiera, hago lo que yo quiera en mi vida, puedo vivir en pecado, puedo hacer lo que sea, pero Señor, aquí está esta ofrenda que quiero traerte. Eso no apantalla a Dios. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Porque Dios, más que el dinero, más que las cosas materiales que tú le puedas dar, Dios lo que demanda primero es una vida entregada a Él. Por eso, punto número 1 en nuestra vida, para ponerle orden a las cosas. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es examinarnos nosotros si verdaderamente nosotros nos hemos entregado a Dios. Y Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de cada persona que escuche el mensaje. Y para Dios lo más importante, es decir, a Dios no lo apantallas con las cosas que le des materialmente, físicamente, económicamente. Eso va a ser, y vamos a mirarlo ahorita, que tiene una importancia dentro de la obra de Dios. Pero lo más importante para Dios en primera instancia es tu vida verdaderamente consagrada a Él. Y eso habla la flor de harina para nosotros. Eso habla la ley para nosotros, que nos corresponde. Es algo que nos corresponde hacer a nosotros, pero que se hace después de que nuestra vida esté consagrada, después del holocausto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, Dios nos permite elaborar y hacer cosas. Y nos permite tener los recursos necesarios, pero eso no es para que nosotros tomemos el dinero y hagamos con él lo que queramos, porque la Biblia ha establecido algo en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Está hablando a las personas que ya nacieron de nuevo, que fueron renovadas en su entendimiento. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Ya no somos creados del mundo, sino que cuando la persona ha sido regenerada, cuando la persona nació de nuevo, ahora ha nacido espiritualmente, pero no a la manera humana, sino que a la manera de Cristo. Ahora, eso que se hace, ese nuevo nacimiento, eso que Dios ha comenzado la nueva vida en nosotros, que hablábamos el día domingo, es para un propósito, para un fin. Dice aquí la Biblia, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, es importantísimo eso. Entonces vamos hilando el mensaje en la ley. Número 1, el holocausto, que representa mi consagración voluntaria y plena hacia Dios. Número 2, debo presentarle a Dios de lo que Él me ha dado. Tengo que consagrarle de mi trabajo, de lo que Dios me ha permitido trabajar, de lo que me ha permitido hacer, luego consagrar. Pero viene un ingrediente importante también que lo habíamos mencionado, que es ¿cuál? El segundo ingrediente en la ofrenda, el aceite. ¿Qué representa el aceite para nosotros ahora? Sigue representando, porque el aceite siempre representará al Espíritu Santo, que es el que vimos en Levítico 2, que es un cuadro del Espíritu Santo. Y si ustedes miran en su Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, para que lo miren en su casa, verso 1 al 11 y el verso 18, vas a encontrar algo que fue bien interesante y que lo vamos a poder entender, y es que todo lo que nosotros somos es porque Dios nos lo dio. Las habilidades, el intelecto, la capacidad, es porque a Dios le plació entregarnos como Él quiso. Yo no sé a esta altura de tu vida cristiana si tú eres consciente que todo lo que eres, que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Que las habilidades que tienes es porque Dios te la ha dado. Que tienes la vida porque Dios te la ha dado. Dios te ha dado el don de la vida, el don de la salud. Dios te ha regalado muchas cosas. Y que si tú tienes facilidad para desempeñar algún arte, algún oficio y lo demás, debemos entender y reconocer que es todo lo que nos ha dado el Señor. Que en nuestras fuerzas nosotros no somos capaces, porque muchos de los que estamos acá, obviamente me incluyo, en nuestras fuerzas intentamos muchas veces hacer cosas, pero sin resultados. Pero ahora cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces Él ha entregado algo que se llama la gracia. Y esa gracia nos permite que esa gracia abra puertas, que podamos hacer cosas que antes ni nos imaginábamos, que Dios nos dé ideas creativas, y es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, con nosotros. Para entender lo siguiente, mis amados, que todas las veces que tú le presentes algo a Dios, siempre tienes que reconocer que eso que tienes, que eso que estás dándole a Dios, es porque el Espíritu Santo te lo ha dado.
Que eso no es que yo soy bueno para los negocios, es que yo sí soy hábil para esto, es que yo tengo esto, tengo lo otro. No, siempre tenemos que reconocer que todo lo que somos, la habilidad y lo que tenemos es porque Dios en su misericordia nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos ha dado el poder para obtener lo que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes presentar, vengo a traer esto a Dios porque es que yo, no. Siempre, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo es el que me ha dado habilidad, es el que me ha abierto puertas. Gracias, Señor. Siempre tenemos que presentar esa harina siempre mezclada con el aceite. Tú no puedes presentar diciendo, esto te traigo porque es que es en mis fuerzas. No, esto es porque tú me diste la vida, Señor. Porque tú me has entregado esto y lo demás. Ahora, lo tercero también que viene ahí, ¿cuál es el tercer ingrediente? El incienso. ¿Qué representa el incienso entonces? Recuerde que ese incienso, al igual en la ofrenda de Levítico 2, ¿qué característica tenía a diferencia de la harina y del aceite? ¿Qué diferencia había en esto? Que se entregaba completamente. Recuerde que la harina era un puñado y el aceite era un poquito y lo mezclaban ahí. Pero en el tema del incienso había que entregarlo todo. ¿Qué representa entonces para nosotros? ¿Qué será eso? ¿Qué será el incienso entonces? Va muy de la mano con lo que estamos tocando ahorita con el aceite. Que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Siempre, mis amados, por favor, que no nos desviemos. Siempre entendamos que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, todo eso es para la gloria de Dios. Por eso el 100% del incienso es para Dios. No es, esto es una parte que Dios me ayudó y otra que yo hice. No, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es para ti y por ti, Señor. Toda la gloria y toda la alabanza. Que se nos baje el orgullo y la altivez y la autosuficiencia de decir soy yo. Nada. Nosotros estamos aquí. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo estoy parado solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Porque es el que nos ha llamado al ministerio. Porque quién sabe yo en dónde estaría, quién sabe si tendríamos hogar hoy en día. Y todo lo que nosotros podemos ser hoy, aún en momentos difíciles, momentos duros de la vida, pero Señor, todo tiempo te alabamos y te bendecimos. Y todo lo que somos y lo que seremos, todo será para la gloria tuya. Amén. Eso representa incienso. Juan capítulo 17, versículo 4, palabras del Señor. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque si no, escúchame esto, porque si no, esa ofrenda que le presentemos al Señor, estamos hoy hablando de la ley de la ofrenda del grano, esa ofrenda que le presentemos al Señor, si no tiene estos ingredientes, diga conmigo, no es agradable a los ojos de Dios. ¿Podemos entonces hilar hasta aquí? ¿Qué hilamos? ¿Cómo podemos hilar entonces lo que representa para nosotros la ley de la ofrenda del grano? Número 1, entonces por favor, ya como clase ya lo debemos saber. Número 1, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que presentar delante del Señor? ¿Qué será lo primero que tenemos que presentar? Nuestra vida, ¿sí?, como sacrificio, es decir, una entrega a Dios. Si no hay una entrega a Dios, mis amados, si nuestra vida no es agradable a Dios. Número 2, después de entregar el holocausto, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué ingredientes tenemos que presentar? Número 1. ¿Número 1 qué? La flor de harina. ¿Pero qué representa para nosotros? Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Muy bien. Es decir, que Dios nos da eso para que nosotros podamos honrar también con lo que Dios nos da. Pero eso que le presentemos a nosotros tiene que ir acompañado de, número 1, el aceite. ¿Pero qué representa para nosotros? Entender que todo lo que somos es por dones dados por el Señor. No es mi habilidad, no es mi conocimiento, es que el Espíritu Santo está actuando conmigo. Pero también, número 3, todo lo que hagamos y lo que leemos al Señor y todo lo que tengamos en esta tierra siempre será para la gloria de Dios. Nunca le quitemos la gloria a Dios. Punto número 2. Vamos a mirar
a partir del verso 16 hasta el 22, la información de la nueva ley de la ofrenda de grano que representa para nosotros. Y aquí vamos a encontrar, si ustedes recuerdan en Levítico 2 cuando hicimos el estudio de la ofrenda del grano, qué sucedía con lo que sobraba de la harina y qué sucedía con lo del aceite también, y qué sucedía con el incienso. ¿Cuánto incienso se podía llevar el sacerdote? Nada, eso es allá en el altar. Pero él se quedaba con la flor de harina y se quedaba con aceite. ¿Para qué se quedaba el sacerdote con eso? ¿Sí? ¿Estuvo? Sí, para sostenerse, ¿verdad? Era para ellos, de eso vivían ellos, con eso se sostenían ellos, ¿de acuerdo? Era como la remuneración que ellos recibían. Era la manera como Dios les permitía que ellos pudieran sostenerse y pudieran mantener el ministerio que Dios les había dado. Muy bien, aquí vamos a encontrar dos cosas importantes. La primera, del versículo 14 al 18, como ustedes son muy estudiosos, entonces lo pueden revisar muy bien en sus Biblias, era la ofrenda que el pueblo ofrecía. Recuerda que el pueblo era el que traía esto, pero luego vamos a mirar versículo 19 al 23, la ofrenda que el sacerdote ofrecía. Y vamos a estudiar esto. Como ya vimos entonces el versículos 14 y 15, hay algo que es bien importante entender acá. Vamos al versículo 16, Levítico 6, 16. Y aquí nos confirma el concepto que ya tenemos conocimiento. Dice el versículo 16, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Entonces queda claro que esta ofrenda que sobraba era ¿para quién? Para el sacerdote, para sus hijos. Era su comida. Versículo 17. No se comerá con levadura, no se cocerá con levadura, le he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Entonces Dios establece la ofrenda y era la manera, repito, como sostenían los ministros. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Entonces dice que es un estatuto ¿qué? Perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Y además cuando habla de estatuto, habla que es un mandato que Dios dejó establecido en la palabra, que todos los sacerdotes comerían de esto. Versículo 19. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La 10ª parte de su efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la otra mitad, o la mitad a la tarde. ¿En dónde la va a presentar? Versículo 1. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerá en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada. No se comerá. Entonces noten lo siguiente. En ese tiempo de la ley, noten que aquí habló de un 10% de la harina, se hablaba del diezmo y se hablaba de las ofrendas. Nosotros, obvio, sabemos que no estamos bajo la ley hoy en día. Era la forma como el Señor sostenía. Pero es muy importante cuando nosotros hacemos un estudio sistemático, hacer un balance, porque cuando se toman temas aislados y digamos, un líder, un pastor, un ministro, enfoca todas las reuniones en un tema particular, entonces encontramos iglesias que se desbalancean, porque se convierten muy fuertes en unos temas, pero otros temas son completamente raquíticos, ¿verdad? Porque al pastor o al líder le interesa solamente enfatizar sobre determinados temas. ¿Se han notado eso? Entonces todas las predicaciones son sobre esos temas, y esa iglesia se vuelve muy fuerte en esos temas, pero el resto de temas ni los maneja. Cuando nosotros nos metemos a hacer un estudio como el que estamos haciendo en Levítico, vamos a encontrar que es una enseñanza completamente balanceada. ¿Qué quiere decir balanceada?
que es tocante todos los temas. Es decir, que en cada libro, cuando nosotros miramos los libros del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, cuando miramos ahora Levítico, vamos a encontrar que Dios en todos los libros habla un tema completamente que cobija todas las diferentes áreas. En esta ocasión del pasaje que estamos estudiando, está tocando un tema que ustedes saben que yo es un tema que poco toco, que es el tema de las ofrendas y lo demás, un tema que sencillamente ya Dios nos dio la palabra, ya sabemos que caminamos por la vía del amor. Sin embargo, pues nos toca estudiarlo para poder entender y que los conceptos, y de pronto hay algunas cosas que no son claras para algunos, entonces los vamos a mirar. Aquí me llama mucho la atención porque el Señor subraya algunas cosas que son importantes. Lo primero, vamos a mirar el principio en esto, en lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. El primer principio que yo encuentro acá es que según cómo se maneja, el ministro debe vivir, en esa época igual sigue funcionando hoy en día porque es perpetuo, debe vivir de las ofrendas de la congregación, porque es su trabajo, porque es su actividad, porque a eso Dios lo llamó. Y eso es importante entender. Decíamos el día domingo, el gran problema en todo esto es que se ha abusado de muchos temas. Y entonces cuando se abusan de los temas, entonces ya la gente no queremos saber nada de eso, porque yo soy fiel testigo y ustedes también. Que hay muchos ministros que han abusado de este tema. En el tema de las ofrendas, en el tema de los diezmos, en el tema de los pactos, en el tema del dar. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas personas se han ido por ese punto diciendo, eso no, todos los pastores, todas las iglesias, pero hay que manejar un equilibrio porque Dios lo ha dejado como un mandato y no podemos pasarlo por alto. Tenemos que estudiarlo y tenemos que desmenuzarlo para ver qué es lo que Dios habla en su palabra, y nos vamos a dar cuenta cuando estudiamos esto que hay muchas personas que han abusado. Y el gran problema es que como no se estudia la palabra, entonces se da por hecho que lo que ellos hacen está correcto, pero tenemos que ir a la palabra para poderlo entender. Vamos al versículo 21, por favor. Primero que todo, dejamos claro que Dios lo estableció, es decir, es un mandato de Dios, es una orden de Dios, es la forma como Dios ha diseñado el sistema para que los ministros se puedan sostener. ¿Listo? Porque no hay otra manera. Una iglesia no la sostiene el Estado. De acuerdo, al contrario, el Estado mira de qué manera puede sacar. ¿Quién debe sostener entonces la obra? Pues la congregación tiene que ser autosostenible. Versículo 21. Pero escuche que ellos tenían una forma de presentar la ofrenda. Dice, en sartén se preparará con aceite, frita las traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerá en olor grato. Fíjense muy bien algo que es interesante, que lo estuvimos estudiando en ese capítulo 2 de Levítico, que es muy interesante. En aquella oportunidad vimos que esa ofrenda que se presentaba, había tres maneras de poderlas presentar, de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias. Una era que si tenían la capacidad para tener un horno, la podían presentar. Entonces esa ofrenda cocida la podían presentar en un horno. Pero si no tenían horno, ¿cómo la podían presentar? La podían presentar en un sartén. Entonces no tenemos para un horno, no tenemos la capacidad para eso, no tenemos el dinero para un horno, entonces podía ser presentada en un sartén. Y si no tenían para un sartén, entonces ahí en Levítico 2, para que tú lo estudies, lo podían presentar en una cazuela, es decir, en una ollita donde calentaban el agua, donde hervían el agua. Pero no había ninguna manera para decir, no, es que yo no le pude presentar mi ofrenda de grano porque no tenía horno. Ah, no, si no tenía horno, podría tener un sartén. No, es que no tengo sartén. Ah, pues por lo menos, en todas las casas por lo menos hay una olla. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí? Pero no había ningún. Tal vez no todos tienen horno, tal vez no todos tienen sartenes de esos bonitos, teflón y lo demás, pero creo que una olla todos la tenemos. Ahora, es muy importante entender esto, que cuando el sacerdote, cuando ellos tenían que presentar, la tenían que presentar en cómo la tenían que presentar ellos. En un horno, en una cazuela, ¿en un qué? En un sartén. Y hay una enseñanza. ¿Qué nos muestra esto? Que el sacerdote tendría que ser de un nivel ni alto, vamos a decir, el horno es el más, ni tan bajo, como decir,
sacerdote le tocó una cazuela. El sacerdote lo presentaba en un ¿qué? Sartén. Para mostrarnos lo siguiente, que el propósito de la ofrenda no es para enriquecer al ministro. ¿De acuerdo? Es decir, el ministro, cualquiera que sea, yo estoy hablando de este tema y eso va a tocar a mucha gente, pero independiente de donde estén ustedes, el ministro no tiene que ser el más, pero tampoco es el que tiene que ser el más bajo, el más pobre. Dios establece que los ministros estén en un lugar intermedio. Ese es el principio que está dejando acá. Ustedes van a estudiar en Levíticos capítulo 2, versículo 4, donde habla del horno. En Levíticos 2.5 habla del sartén. Y en Levíticos 2.7 habla para los más pobres que presentaran sus ofrendas en cazuela. Entonces, esto nos enseña algo bien interesante, mis amados. Que en muchas congregaciones los ministros han tomado las iglesias, han tomado las congregaciones para hacerlos más ricos. Y hay casos que son bastantes, donde usted encontrará ministros donde no saben ni qué dinero tienen tanto dinero de una forma impresionante, que han creado emporios económicos, pero cuando se mira al interior de la congregación hay mucha gente que no tiene ni siquiera para un desayuno. ¿Será que ese desbalance es el que Dios quiere? Pero también vamos a encontrar iglesias de hombres de Dios metidos con Dios que no tienen ni cómo alimentar sus familias y que tienen que pasar unas necesidades, y que aún en las mismas congregaciones hay personas que pueden tener la capacidad de poder ayudar, pero no ayudan. Y Dios desea que sea un balance, es decir, que no sea pues ni el más rico de la congregación, pero tampoco el más pobre que tenga que pasar necesidades. Esta es una enseñanza para los ministros, porque Dios nos sostiene y lo hemos visto. Ahora, ¿qué sucede cuando se altera esto? ¿Qué pasa cuando se polariza esto y se van por un lado y entonces ya el líder, el sacerdote, el ministro, el pastor o como quiera llamarse, ahora es el que más dinero tiene? ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Será que es una iglesia balanceada? Pero también, ¿qué pasa con la otra? Estos días me llamó una persona y dijo: ay, pastor, ay, pastor, es que yo quiero una ofrenda, pero no sé dónde darla. Y yo a veces paso por ahí, veo una iglesia tan pobre, me dan ganas de darle esa ofrenda allá. ¿Será correcto eso? Dice: es que la iglesia donde yo estoy, pastor, la verdad, ese mensaje que nos dan, pero es que ellos tienen tanta plata, pastor, que me hace hasta pesar darle una ofrenda allá a la iglesia. ¿Dónde será lo correcto? Vamos a estar estudiando. ¿Dónde será donde uno tiene que dar la ofrenda? ¿Cuál será el ministerio que uno tiene que apoyar? ¿Qué es lo que habla? Y yo le decía a ella: no vayas a dar porque, ay, pobrecitos ellos, no le da porque pobrecitos. Pide al Espíritu Santo que te dé la orientación para eso. En el libro de Números, capítulo 8, o mejor, capítulo 18, del verso 8 al 24, van a encontrar ustedes allá cómo Dios estableció el sustento para los ministros. Van a encontrar entonces, Números 18, del 8 al 24, el sistema que Dios utilizaba en ese tiempo con los diezmos y las ofrendas, que servían para sostener a los ministros y a los ministerios de ese tiempo. Encontramos en Nehemías, que recuerde que Nehemías es el que comienza la restauración de Jerusalén y que siempre estuvo con Esdras, que era el sacerdote. Y en Nehemías capítulo 13, versos 10 al 13, encontramos qué fue lo que sucedió ahí. ¿Qué pasó con el ministerio y con los ministros? ¿Qué pasa cuando no se sustenta un ministerio? ¿Qué pasa cuando la congregación no apoya al ministro ni al ministerio? ¿Qué puede suceder con esa congregación? No necesariamente que se acabe, tan directa que se acabe. Claro, va a pasar necesidades. ¿A qué está obligado el ministro si la congregación no apoya, no ayuda para el sostenimiento de él y del ministerio? ¿Qué pasa con el ministro? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que salir a qué? A trabajar, a buscar el sustento porque tiene una familia, porque tiene unos hijos, porque tiene unos compromisos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese ministro tiene que salir a trabajar? ¿Qué sucede con él?
lo más seguro es que no tiene el tiempo para poder centrarse en lo que Dios lo llamó y preparar mensajes, y entonces tiene que improvisar o tiene que hacer alguna cosa. ¿Y qué está pasando como resultado para la Grey? ¿Qué puede pasar con esa iglesia como tal? O con ese grupo, esa congregación. ¿Qué puede se dispersa, terminan siendo unos raquíticos, terminan siendo gente sin preparación, flojos espiritualmente, raquíticos, anoréxicos espiritualmente. ¿Por culpa de quién mismo? ¿Dónde está la respuesta a eso? La misma congregación. Pero ¿qué pasa si la congregación hace el deber que le corresponde hacer a ellos y el ministro es sustentado y puede manejar su ministerio? Pues él no tiene por qué estar distraído en otras cosas, porque sabe que tiene una congregación a la cual tiene que responder y se va a preocupar por siempre darle el mejor pasto, el mejor alimento a la congregación. ¿Y quiénes van a ser los más favorecidos? Entre otras, la misma congregación. Esa es una de las cosas donde hay desbalances. Ahora, no es que sea pecado que el pastor salga a trabajar, no, sino que tiempo para todo, y cuando hay llamados de Dios, por eso yo no estoy de acuerdo en eso, yo respeto lo que haga, pero si Dios lo llama a uno a ser pastor, ¿qué tiene que estar metido en política, por ejemplo? Si es que no fue el llamado, entonces Dios lo hubiera llamado una vez para que fuera un político. Entonces hay cosas que tenemos que revisar, porque lo que sucedió en el libro de Levíticos 13, del 10 al 13, lo que sucedió fue eso, que la obra comenzó a irse a pique porque los levitas tenían que salir a buscar trabajo. Ya no tenían tiempo para preparación, no tenían tiempo para estar con Dios, porque tenían que salir, porque obvio, tienen su familia, tenían que sostener. Luego viene Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10, uno de los pasajes que más trillan aquellos que quieren mostrar cosas. Y entonces Dios le está dando las instrucciones para los sacerdotes, para el pueblo, para que sostuviesen la obra. Y entonces encontramos el pasaje famoso que muchos citan, donde dice que le han robado a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios, cuando uno mira el contexto de Malaquías 3:10, qué es lo que estaba sucediendo? Que el pueblo se había desordenado, y entonces Dios tiene que hacer una exhortación a Israel para que ellos vuelvan nuevamente a ponerse en cintura, y que entienda Israel que ellos son los que tienen que sostener, y que se han convertido Israel en unos ladrones porque le están quitando lo que le corresponde para el sostenimiento de la obra. Entonces encontramos a Malaquías 3:10, repito que es el que he citado. Ahora, uno dice, claro, todo eso es Antiguo Testamento, claro, eso no aplica para nosotros, y aquellos que están en contra de todo esto, pues se jactan diciendo, no, eso, sí, pero siempre tenemos que manejar un equilibrio, porque hay muchas personas que dicen, nosotros no hablamos de los diezmos, usted sabe que nosotros no martillamos con esa, no, pero tampoco queremos una iglesia que diga, yo no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna obligación, no tengo ningún compromiso con la obra de Dios, solamente que me alimente. Ese mismo principio, esa misma verdad que Dios le tuvo que decir al pueblo de Israel en Malaquías 3, es la misma verdad que sigue siendo, porque el principio sigue siendo el mismo. Porque si nosotros estamos siendo alimentados espiritualmente, ¿qué será lo más justo? Si tú estás recibiendo alimento espiritual, ¿qué será lo más justo? Que con lo que Dios te ha dado, porque Dios es el que te ha dado, con la unción del Espíritu Santo que Dios te ha dado, tú puedas honrar a Dios para la gloria de Él y sostener el ministerio. Porque nosotros no podemos irnos al otro extremo, decir, no, como aquí no hablamos de diezmo, entonces yo no doy nada, como hay personas que de repente dicen, yo no doy nada para la iglesia, no doy nada para allá. Okay. No podemos. Tampoco nosotros estamos diciendo, tiene que dar tal porcentaje porque ya nosotros lo entendimos, que en las cosas de Dios ahora nosotros no damos poniendo una cifra. Ese 10% sería un buen principio para comenzar. Pero en las cosas de Dios nosotros damos por la vía del amor, del agradecimiento, de la lealtad a Dios. Porque si hay algo que Dios estima en este tiempo, se llama la lealtad a las cosas de Él. Y Dios conoce los corazones. Y Dios sabe hasta qué punto es tu lealtad con Él. Si tú estás siendo bendecido, si tú estás creciendo espiritualmente, si tú te estás alimentando espiritualmente. Y yo le decía a esta persona estos días, tú tienes que dar donde estás recibiendo tu alimento espiritual. Tú no puedes ir a dar, tú vas a almorzar en este restaurante y dices, pero voy a pagar la cuenta en el restaurante enseguida. No tiene ninguna coherencia. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, pero es que este restaurante es muy grande y es muy lujoso y lo que sea. No importa, pero te están dando el alimento ahí. Y tú no puedes ir a llevar tu ofrenda a un restaurante donde nunca has entrado y no sabes ni siquiera qué tipo de alimento están dando allá. Entonces, ese es uno de los principios. ¿Dónde yo tengo, qué ministerio tengo que apoyar? Pues donde yo estoy creciendo espiritualmente. Y vamos a mirar entonces cómo fue que Dios estableció esto. Y no estoy enseñando esto para que me paguen a mí un salario, cosas como esas, no. Porque es un principio que quiero que te quede en tu vida y que tú, a través de lo que el Espíritu Santo te guíe, pues tú lo manejes. Yo tengo que darle gracias a Dios porque no puedo quejarme que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios ha sido fiel, que Dios nos ha rodeado de gente hermosa como ustedes. Y no podemos decir, ni nunca he cogido el púlpito y decir, mire, me estoy muriendo de hambre, mire, deben para un mercado, nunca. De pronto habrá algunos ministros que lo hagan. Yo no, gracias a Dios, porque hemos visto la mano de Dios. Tampoco estamos mostrando, no, es que estamos y ustedes nos conocen que hemos sido muy, muy abiertos y muchos saben dónde vivimos y lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces nosotros, porque no es nuestro interés, mis amados, porque yo no estoy en el ministerio por esa parte. Si no hubiera seguido desarrollando mi carrera de administrador de empresas, o si no yo hubiera seguido trabajando donde estaba trabajando, con unos buenos ingresos y lo demás. Pero no, Dios nos llamó a esto y Dios, mi esposa es fiel testiga, Dios hasta el día de hoy ha sido fiel y Dios no nos ha desamparado. Porque hemos aprendido a confiar en Dios. Nosotros una vez salimos de la denominación donde estábamos ahí presionados por esa parte económica y todos los informes y cada reunión era para mí un dolor, porque una presión y qué pasa y por qué la iglesia y por qué los diezmos y por qué no tienen propiedad, y una presión en esa parte que gracias a Dios nos hizo libres. Ya nosotros dijimos no más, y a partir de ahí ustedes nunca encontrarán un sobre que diga diezmo y no nos hemos muerto de hambre y no hemos pasado necesidades, porque Dios ha sido fiel con nosotros hasta el día de hoy. Amén. Porque hemos aprendido a confiar en Él. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar algunas cosas importantes. 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. No podemos olvidarnos del principio que hay un mandato, para volver al contexto que estamos mirando, que es el pueblo el que tenía que presentar la ofrenda de grano, y es un mandato. Y ese mandato es perpetuo, es decir, aplica tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Yo no encuentro en el Nuevo Testamento un libro, un versículo, un capítulo que nos hable particularmente del diezmo como tal. Pero sí encuentro pasajes de la Biblia que hablan del dar. Y hay una gran diferencia. Miremos lo que dice la Biblia, por favor, en 2 Corintios 9, 7. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cada uno, ¿quién? Cada uno de, como propuso en su corazón. Fíjense la vía, que es el corazón. Cada uno, no está diciendo algunos, porque no es justo que la obra de Dios sea sostenida solamente por 4, 5, 6 que son fieles y los demás andan ahí, chévere, recibiendo el alimento y se sigue alimentando y todo, eso no me interesa. Hay como sostiene la obra, hay como no lo obligan a uno, no se obliga, pero es que la Biblia dice que cada uno de, como propuso en dónde, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice la Biblia? Ama al dador alegre. Fíjese, la vía del amor. Y tú y yo no damos porque nos miren o por figurar o por tener un libro ahí. No. Nosotros damos por amor al Señor. Y la Biblia dice que Él bendice al dador alegre. Dios manda entonces que cada semana, dice la Biblia en 1 Corintios 16, 1 al 2, apartémoslo de Dios, según hayamos prosperado. Miren esto, que eso me llama la atención. Según hayamos ¿qué? Prosperado. Porque hay personas que Dios sabe que por alguna razón, alguna circunstancia en su negocio no le va bien, o lo despidieron de su trabajo, está pasando una crisis económica y lo demás, y Dios sabe eso, Dios conoce eso en el corazón. Pero hay personas, hay lugares donde le dicen, pues hermano, usted tiene que seguir eso, saque prestado alguna cosa, pero usted tiene que cumplir con eso. ¿Y será eso justo? ¿Será que es lo que Dios quiere? La Biblia dice, 1 Corintios 16, 1, 2,
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Noten esto que es importante, que cada uno guarde. En alguna oportunidad le dijimos a algunas personas, le dijimos, separe lo que es de Dios. O sea, sé fiel con eso. Saque lo que es de Dios, lo que el Señor conforme te haya bendecido, sepárelo. Y lo único que hace es, el primer día pues trae lo que es de Dios, punto. Cuando nosotros teníamos compromisos, siempre acostumbramos a eso. Esto es de Dios, esto es de esto, esto es de esto, esto es de eso. Y tener un orden, porque a veces nosotros somos desordenados en las cosas. Y las cosas de Dios a veces las dejamos, entonces terminamos dándole como cualquier cosa, olvidándonos que es Dios el que nos ha bendecido hasta ahora. Es un mandato. Mire, 1 Timoteo 5:17. Dios manda que una congregación sea la que sostenga a los pastores, mayormente a los que trabajan en la enseñanza y en la predicación. Dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mis amados, hay palabras que Dios nos da en un momento determinado que nos cambian la vida. Hay cosas que Dios, a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza, Dios nos bendice de una forma, y nosotros a veces somos como que nos paramos de la mesa y ni siquiera damos las gracias y nos vamos, como pensando que es una obligación de Dios bendecirnos, y nos olvidamos que tenemos que sostener. Ahora, así como el sartén, Dios desea, yo he entendido eso. Yo hace rato con mi esposa lo sabemos. Nosotros estamos, la Biblia, porque Pablo nos lo enseña, que estemos contentos con lo que tenemos. Porque cuando entra la codicia en el corazón, en la mente de la persona, y nosotros nos hemos conformado y hemos estado contentos con eso y seguiremos manteniéndonos como en el sartén. ¿Qué representa el sartén? Que estemos en un intermedio, en un promedio. O sea, ni queremos ser los más, ni queremos ser los menos, pero que nos mantengamos. Y de hecho, pues esta es una iglesia que es una iglesia de un nivel, y queremos estar en el promedio. Porque hay lugares donde de pronto es inalcanzable y no puede, y ya no saludan, y ya no, queremos mantenernos en el promedio. Porque esa es digamos que así vimos a Jesús, así vimos al apóstol Pablo en las escrituras, siempre se mantuvo con la gente en el promedio. Y eso es bien importante mantener. 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dios estableció entonces el sistema de ofrenda para sostener los ministros y los ministerios. Dice la Biblia, vamos a estudiar un poquito a Pablo. 1 Corintios 9, 6. Pablo habla de un derecho. A veces la gente dice, pero el pastor no trabaja, o los pastores no trabajan. Pero yo tengo que decirles, y ustedes seguramente lo saben, los que han tenido la oportunidad de conocer y estar cerca de ministerios, hay un trabajo que es muy desgastante. Hay un trabajo que demanda muchas cosas. El preparar un mensaje, el predicar, eso es un trabajo, eso no saca una tarjeta y da un mensaje. No, hay que trabajar, hay que estudiar. Pues cuando uno quiere realmente cimentar una iglesia que ha sido un trabajo de más de 10 años y aún encontramos personas ahí. Pues Dios mío, ya ha sido 10 años ahí. Los sacrificios que hemos tenido que hacer a nivel de familia, a nivel de... hace mucho tiempo con mi esposa que no salimos a unas vacaciones, por ejemplo. Hace mucho tiempo nosotros no salimos. ¿Por qué? Porque infortunado o afortunadamente todos los tiempos que son vacacionales son los días de más trabajo. Una Navidad, no, estar en la iglesia. Una Semana Santa que tenemos que estar en la iglesia, que trabajo. Y casi siempre nosotros tenemos que conformarnos con 2, 3 días, yo no sé hace cuánto, vamos, que no salimos a una vacación por no decir nunca. Unas vacaciones porque nosotros pues ya estamos viviendo en el ministerio, estamos viviendo para el Señor y Dios ya. Y yo he entendido algo, que en este tiempo, mientras esté en la tierra, es para trabajar, porque después vamos a tener mucho tiempo para poder descansar. Pero mientras estemos aquí vamos a trabajar y tratar de dar lo mejor, sin llegar a un nivel de ser los perfectos. Seguramente tendremos errores y seguramente pues algunos señalarán y mostrarán cosas, errores, porque nunca me he parado aquí diciendo yo soy el perfecto. No,
Yo sé que soy una montaña de errores todavía, pero hemos tratado cada día de caminar en la vía que el Señor nos está indicando. Amén. Y que ustedes han pasado por problemas como yo he pasado por problemas. Y los que son más cercanos a nosotros saben dificultades y problemas que hemos tenido. Yo no puedo decir, no, nosotros somos pastores y nosotros no tenemos ningún problema. No, tenemos problemas y dificultades, crisis, momentos difíciles y lo demás, pero hasta aquí Dios nos ha sostenido. 1 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Noten que aquí habla una palabra que es importante del apóstol Pablo y es la palabra derecho. Es decir, él entiende. Bernabé, que es el otro ministro de la obra, dice: nosotros tenemos derecho a no trabajar, o sea, estamos dedicados a la obra. Cuando habla de trabajar, se está refiriendo a cosas seculares, versículo 7 en adelante. Luego él da varios ejemplos que sirven para reforzar lo que está diciendo. Escuche lo que dice 1 Corintios 9, 7 en adelante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con la esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Entonces él da varios ejemplos para reforzar esto. Y dice en el versículo 11, habla de que el que siembra espiritualmente entre los miembros de la iglesia debería poder también trabajar con la esperanza de cegar lo material para suplir sus necesidades. Dice el versículo 11: si nosotros sembramos, está hablando Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material, porque tenemos que pagar arriendos de la casa, de acá, servicios y lo demás, y tenemos que sostenernos nosotros también. Tenemos que alimentarnos también. Entonces Pablo está diciendo: es mucho pedir, si yo me estoy preocupando por darles un alimento espiritual, es mucho pedir que contribuyan para las cosas materiales. Versículo 12, Pablo vuelve a hablar del derecho que tiene. Dice: si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo, ¿qué está diciendo? Pasamos necesidades, pasamos dificultades, pero yo no me paro aquí a hablar de mi vida, no me paro a hablar aquí de mi testimonio, no me paro a hablar aquí de mis necesidades, porque yo no voy a dejar a un lado el evangelio por hablar de mi vida. Hermano, no tengo, hermanos, esto, mire lo que estoy pasando, mire, ayúdeme. No. Entonces, Pablo dice: yo no voy a dejar a un lado el evangelio por hablar de mí. Usted sabe los compromisos que tiene. Yo me preocupo por unas cosas y ustedes responsabilícense de las otras cosas. Versículo 3. El apóstol entonces se refiere a lo que estamos estudiando aquí en Levítico. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen de qué? Del templo, y que los que sirven al altar, ¿qué dice la Biblia? Del altar participa. Y noten que no estamos hablando ya de Levítico, estamos hablando de Pablo en Corinto. Es decir, que el principio de la responsabilidad se mantiene tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 14, y hay una frase que es interesante, que es la frase así también. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que vivan del Evangelio. Entonces Pablo lo deja establecido como un derecho, que él tiene el derecho, que él hace su trabajo en la parte espiritual y tiene el derecho para de la congregación recibir lo material para poderse sostener. 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, dice la Biblia: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Estamos recibiendo buena respuesta y le damos la gloria a Dios solamente porque a través de lo que Dios ha hecho de una forma muy
muy sencilla todavía. Hemos podido tocar cerca de unas 1.200 personas con los mensajes que mandamos a diario a través de la fanpage, a través de los videos que se han venido publicando. Hemos escuchado testimonios. Hay una persona en Bogotá que es muy seguidora de los mensajes y ella siente que está siendo alimentada espiritualmente. Y yo digo, es justo que si nosotros alimentamos espiritualmente a las personas, pues las personas también es justo que digan, nosotros queremos apoyar el ministerio, queremos apoyar la obra. Eso no es injusto, me parece justo, porque si hay un trabajo detrás de un trabajo, pues tiene que haber también una recompensa, ¿de acuerdo? Para que se mantenga el equilibrio, porque imaginémonos ustedes en mi lugar, trabajando por la obra de Dios y pasando necesidad. Llega el momento y dice no más, llega el momento en que la familia se estalla y dice no podemos, es muy bonito servirle a Dios, muy bonito, pero no podemos hacer. Que no tengamos para un almuerzo, viene una presión muy fuerte, la verdad. Y yo hace mucho tiempo, mi esposa pues creo que no ha estado preocupada en ese sentido, ni ha escuchado hace mucho tiempo diciendo no hay para comer, no tenemos literalmente nada para comer. No, Dios ha sido fiel. ¿Por qué ha sido fiel? Porque nos ha rodeado de gente fiel. ¿Qué queremos? Seguir trabajando, y ese es el propósito, seguir trabajando en la obra de Dios, seguir manteniendo el equilibrio, seguir manteniéndonos en el promedio y seguir haciendo lo que nos corresponde hacer. Concluimos entonces esta enseñanza en dos cosas que son bien importantes acá. ¿Qué concluimos del capítulo 6, verso 14 al 23? Que nos habla de la ofrenda o la ley del grano. Primero que nada, entonces ya hilamos todos los conceptos que hemos estudiado esta noche. Primero que nada, Dios quiere nuestros corazones. Dios quiere nuestro corazón. Eso es lo primero que Dios quiere, por encima de cualquier cosa. Que nosotros seamos los holocaustos vivos. ¿De acuerdo? Es lo primero. Dios quiere que nos consagremos nosotros totalmente y de una forma voluntaria, sin ninguna obligación. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra obra. ¿Qué seguimos concluyendo entonces? Que Dios, escúcheme esto, que Dios, más que lo que usted da, lo quiere es a usted. ¿Sí? Más que su dinero, lo que Dios quiere es su corazón. ¿De acuerdo? Ese es el deseo de Dios. Porque Dios finalmente los tiene, Dios puede. Pero Dios más que eso, o sea, tú estás en la iglesia del Señor no por tu dinero. O sea, Dios te llamó, como hablamos en Romanos 8:30 que tocamos el día domingo. Cuando Dios te llamó, Dios te predestinó, Dios te llamó, no fue por tu dinero. Cuando Dios te justificó y cuando Dios te glorifique, no es por tu dinero. Es porque lo que más anhela Dios es tu vida, es tu corazón. Pero la siguiente ley de la ofrenda que hemos visto entonces, que Dios te permite que tú trabajes con tu labor en la tierra. Pero que eso que tú haces tiene que ser enfocado para buenas obras. Cuando tú recibes tu dinero, tú tienes que decir, esto es para buenas obras. Ahora, yo pregunto, mis amados, ¿cuál será la mejor obra que nosotros podemos hacer en esta tierra mientras estemos aquí en esta tierra? ¿No será que la mejor obra tiene que estar enfocada en el ganarnos almas para el reino? ¿No será que Dios, con el dinero que nos da, desea que nosotros contribuyamos para eso, para desarrollar el ministerio, pero también para nuestra familia, para el sustento de nuestra familia? Antes nosotros tomábamos el dinero y lo gastábamos en malas obras. Muchas personas gastaban su dinero en vanidades, en trago, en cosas que realmente no eran buenas obras. Ahora Dios, en su misericordia, nos permite que nosotros podamos invertir en buenas obras. Esa es la flor de harina con el aceite. Es importante que entendamos eso, que nosotros, conforme a los dones que Dios nos ha dado, podamos nosotros glorificar a Dios en todo. Ahora, la ofrenda de grano entonces se muestra como un derecho para que nosotros
podamos contribuir con el propósito en esta tierra, que es el de evangelizar, el de discipular, el de llevar la palabra de Dios. Y que las personas que trabajamos en procura de eso, que Dios conoce los corazones desinteresados de muchos, otros muy interesados, pero esos corazones desinteresados, Dios en su misericordia y en su fidelidad los sostiene a través de bendecir la iglesia. Porque cuando tú das a las cosas de Dios, Dios que conoce tu corazón te bendice. Y la iglesia está comenzando a fluir, siendo bendecida, bendiciendo la obra y creciendo. Y termino con lo que dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y escuche lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, ¿para qué? Para toda buena obra. No tenés, que se conoce el corazón. Bendice tu vida, porque sabe que tienes un corazón generoso y que estás sembrando para buena obra. Y se convierte como en un caudal, en un raudal, donde tú bendices y Dios te bendice porque conoce tu corazón. Inclina tu rostro, por favor. Cierra tus ojitos, oremos a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche, porque tú nos permites, Dios, aún en este tema, Señor, ser muy equilibrados. Tú eres un Dios, Señor, de justicia. Eres un Dios que a cada quien le da lo que corresponde, Padre amado. Infortunadamente los excesos en estos temas, Señor, es lo que ha hecho que muchos tengan conceptos errados y que se vayan para un lado diciendo, solamente estoy para dar, para sembrar, para colocar pactos, y solamente dando pactos Dios hará milagros en mi vida. Y otros que se han ido al otro lado diciendo, ya no hay necesidad de dar nada. Señor, que nosotros podamos cumplir nuestra responsabilidad en esta tierra, que cada uno, Señor, como tú nos has colocado en un cuerpo, nos desempeñemos y cumplamos la labor que corresponde. Por mi parte, Señor, quiero seguir adelante, quiero seguirme preparando, quiero seguir aprendiendo de ti, Dios, para que nunca aquí en el altar, Señor, aquí al frente, transmita un fuego extraño, Señor. Quiero ser una persona responsable con la tarea, porque yo sé que un día, Señor, tú me vas a llamar a pedir cuentas de esta grey, Señor, de este rebaño tuyo que me has entregado. Y por eso, Señor, cada vez quiero con respeto, con temor y temblor, Señor, predicar la palabra de Dios, advirtiendo sobre todo lo que se pueda levantar para que tus ovejas, tus hijos, Señor, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, Señor. Queremos ser muy diligentes, queremos ser preparados, Señor, en tu palabra, Dios. Por eso tú nos has inquietado, Señor, para comenzar, si Dios lo permite, el próximo semestre con ese instituto bíblico, Señor, que nos dará unas bases muy sólidas en lo que tiene que ver, Señor, con el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios. No permita que el enemigo tome ventaja, Señor, en cosas que nosotros debemos saber y debemos entender, Padre. Sabemos que tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús, que todo el sacrificio tú ya lo hiciste por nosotros y que lo único, Señor, que tenemos que hacer es caminar en la vida de la santificación, Dios, guardarnos para ti, viviendo para ti, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado el camino, tú nos has venido mostrando, Señor, esas verdades. Permítenos seguir guardando la sana doctrina, Señor. No permita que nosotros la contaminemos con conceptos del mundo. Al contrario, Señor, cada día haznos más dependientes de ti, Señor. Que podamos presentar defensa, que podamos cada día, Señor, estar preparados, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.